¿Qué tal? Un saludo a todos. Mi nombre es Noé Ramírez Ibarra. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana en la modalidad Educación a Distancia. A continuación presentaremos inferencia a partir de muestras de la materia Estadística Inferencial 2 del maestro ingeniero Juan Morales. Inferencia a partir de dos muestras. Dice: objetivo: someter a prueba una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Definiciones: dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras dependientes son si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo o esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. El primer ejemplo que tenemos de inferencia a partir de dos proporciones dice que la pregunta es: ¿las bolsas de aire salvan vidas? La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes de asiento delantero involucrados en choques de automóviles, según datos de Who Answered Bags de Mayer y Finney Chance, volumen 18, número 2. Dice: utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsas de aire. Y aquí tenemos muertes de ocupantes con bolsa de aire y sin bolsa de aire, de un número total de ocupantes. Con bolsa de aire son 11.551 y sin bolsa son 9.853. Nos vamos a ir a Minitab para poner estos datos en el Minitab y a ver qué nos arroja. Nos vamos a Stat, Basic Statics y en dos proporciones. Aquí en el recuadro que nos va a salir vamos a capturar la información que tenemos en la tablita, y aquí tenemos dos muestras de dos proporciones, y aquí en este recuadro le vamos a poner en Summarize Data sumarizada, y aquí vemos muestra 1, muestra 2, el número de eventos. En la muestra 1 son 41 sobre 11.541, y en la muestra 2 tenemos 52 sobre 9.853. Nos vamos a opciones y vemos aquí el nivel de confianza. Es del 95, que es el 0.05, es el nivel de confianza con el 95. Entonces la diferencia de hipótesis es la igualdad, por eso es ceros aquí. Y luego la hipótesis alternativa dice el problema que van a someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsa de aire. Por lo tanto, aquí en la hipótesis alternativa le vamos a poner que es menor, y en el método de prueba lo vamos a poner que se usa el estimado de cada proporción, y aquí ya le damos OK y le volvemos a dar OK y nos van a salir aquí los datos. Aquí tenemos ya los datos. Tenemos aquí que la prueba 1, el X es 41, la prueba 2, el X es 52 en el caso de los vehículos sin bolsas de aire. El número de veces son 11.541, y con las bolsas de aire y sin bolsas de aire son 9.853. Y aquí nos sale la muestra P, que esta proporción es de 3.553 en el caso de los vehículos con bolsa de aire, y en los casos de los vehículos sin bolsa de aire es de 0.00
5278, son milésimas. Entonces aquí tenemos la diferencia, que es P1 menos P2, y el estimado diferencia es de la diferencia entre estas dos proporciones es de menos .00172503. Aquí la tenemos la diferencia. Y el límite superior del nivel de confianza es de menos .0002179, y el punto Z es menos .191 y el valor P es de .028. Entonces, como el valor .028 es menor al nivel de significancia que están pidiendo aquí, nos regresamos es menor al nivel de significancia, entonces hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, porque el nivel de significancia es menor al .005. Entonces, si se rechaza la hipótesis nula, que afirma que las dos proporciones son iguales, entonces se acepta la hipótesis alternativa donde dice que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados de aire. Entonces se constata que efectivamente las bolsas de aire salvan vida, y es menor el porcentaje de muertes de ocupantes en vehículos con bolsas de aire que vehículos equipados sin bolsas de aire. Entonces aquí terminamos el primer ejemplo y nos vamos a ir al ejercicio, el segundo ejercicio de esta diferencia a partir de dos proporciones, y dice que moralidad y matrimonio. Dice: una encuesta del Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Dice: de los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Dice: utiliza un nivel de significancia del .05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que están de acuerdo. Y la pregunta es: ¿parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema? Entonces nos vamos a Minitab y nos vamos a Stat, Basic Statics, lo mismo, dos proporciones, y aquí vamos a cambiar los datos. Entonces ponemos que 347 de 386 mujeres estuvieron de acuerdo. Entonces aquí vamos a poner 347 de 386 mujeres estuvieron de acuerdo, y 305 de los 359 hombres. Aquí ponemos 305 de los 359 hombres y nos vamos a opciones. 95 de nivel de confianza. Hipótesis nula, pues es una igualdad, por eso están en ceros. Y aquí le vamos a poner diferente, porque no importa si es mayor o menor, simplemente la pregunta es si parece haber una diferencia en la forma de que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Dice que difiere, no si es mayor, o que si los hombres piensan, más hombres piensan o menos mujeres, o viceversa. Entonces aquí nada más es que si hay una diferencia. Entonces, para mayor o menor, pues aquí ponemos la diferencia total. Y los mismos vamos a ponerle la proporción estimada. Entonces le damos OK y le damos OK, y nos va a arrojar los datos, y vamos a ver en la muestra 1. Pues aquí tenemos que 347 de 386 mujeres afirmaron que sí, y 305 de 359 hombres afirmaron que no. Y aquí vemos las proporciones: 0.89% de las mujeres, que es casi un 90%, 9 de cada 10 mujeres opinan que sí es inmoralmente incorrecto, y 8 de cada 10 hombres opinan también que es incorrecto. Entonces tenemos la diferencia, el P1 menos P2,
y aquí nos da el estimado de la diferencia, que es 0.0493. El nivel de confianza del intervalo, aquí nos da el intervalo de confianza, y tenemos la prueba de la diferencia, que es el punto Z es 2.04 y el valor P es 0.042. Entonces, como el valor P es 0.042 y es menor que el 0.05 del nivel de significancia, entonces también hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Y qué es la hipótesis nula? La hipótesis nula no es más que si hombres y mujeres piensan igual y no difieren, entonces obviamente no piensan igual, supuestamente aquí en el valor P, que es menor que el 0.05. Pero si lo analizamos desde el punto de vista que son personas y en porcentajes pues deben ser completos, entonces aquí 9 de cada 10 personas y acá 8 de cada 10 personas, de cada 10 hombres y 9 de cada 10 mujeres opinan que sí es inmoralmente incorrecto, que la afirmación de que es moralmente incorrecto un romance extramarital. Entonces existe suficiente evidencia para rechazar la igualdad. Parece que no piensan igual, pero esos son datos, ya viéndolo así personalizado, pues 8 o 9 personas es casi lo mismo. Entonces se podría pensar que los hombres y las mujeres sí piensan más o menos igual, si lo vemos desde esa perspectiva y no por los números. Entonces aquí termina este ejercicio. Inferencia a partir de muestras, y esta es inferencia acerca de dos medias que son muestras independientes. En este ejemplo dice, preguntar, ¿los hombres hablan tanto como las mujeres? Un encabezado en USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio según datos de Are Women Really More Talkative Than Men? De Mel et al. Science, volumen 317, número 5834, y dice, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Dice, parece haber una diferencia y construye un intervalo de confianza para la diferencia. Bueno, aquí vemos que el número de palabras pronunciadas en un día por los hombres es en una muestra de 186, su media era de 15.668.5 y su desviación estándar de 8.632.5 palabras que se pronuncian por los hombres. Y en el caso de las mujeres, la muestra fue de 210 mujeres con su media de 16.215 y su desviación estándar es de 7.301.2 palabras por día habladas por las mujeres. Entonces nos vamos a Minitab con estos datos y nos vamos ahora en Stat, Basic Status y en To Sample T, o sea, dos muestras dos muestras T, y vamos a ingresar los datos primeramente como data sumarizada, y aquí tenemos dos muestras, muestra 1, muestra 2. En el caso de los hombres la muestra fue de 186 hombres, 186 con un total de 15.668.5 palabras y una desviación estándar de 8.632.5 palabras. En el caso de las mujeres fueron 210 mujeres, de 16.215 en la media y su desviación estándar de 7.301.02.
7301.2 palabras por día. Nos vamos a opciones, nivel de significancia del 95, la hipótesis nula es 0, es una igualdad, y lo que necesitamos ver es una diferencia, y aquí la tenemos. Asumir, aquí tiene asumir varianzas equivalentes, pero si no sabemos si son equivalentes o no, no es recomendable ponerla. Entonces ya le damos OK y nos van a surgir los datos. OK otra vez, y nos van a surgir los datos de dos muestras T. Aquí vemos muestra 1, 186, un promedio de palabras al día de 15.669, su desviación estándar de 8.633 y un error de la desviación de la media, son error de la desviación o la media del error estándar de 633 palabras. Y en el caso de las mujeres, una muestra de 210 mujeres con 16.215 palabras pronunciadas en la media por día y una desviación estándar de 7.301 palabras por día. Tenemos el error estándar de 504. Aquí vemos la diferencia, es una diferencia de palabras emitidas en un día por hombres y las palabras emitidas en un día por las mujeres. La diferencia estimada es de menos 547. El intervalo de confianza vemos aquí que es menos 2137 a 1044, y aquí como este intervalo de confianza puede pasar por el 0, entonces simplemente con esto nos puede decir que no se rechaza la hipótesis nula porque puede haber una igualdad. Se puede dar el caso de una igualdad. Entonces aquí tenemos las diferencias de las pruebas. El valor T es 0.68 y el valor P es 0.5, con una diferencia de 364 palabras. Entonces aquí con el puro 0.5 aquí ya vemos y podemos, más bien debemos aceptar la hipótesis nula de la igualdad, que vamos a leer la afirmación. Dice: la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media, parece haber una diferencia. Entonces rechazamos más bien no hay evidencia para rechazar la hipótesis nula, por lo que se afirma que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en promedio en un día. Entonces se acepta la hipótesis nula, y así es como queda este resultado. No hay evidencia suficiente para rechazar la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, por lo que así parece ser. Entonces nos vamos al siguiente ejercicio. Dice: se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación estándar de 9.7 pies. Dice: utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Construye un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Entonces aquí nos vamos a Minitab otra vez y vamos a utilizar Basic Statistic, dos muestras T, y vamos a capturar aquí los datos. En el caso de los 13 automóviles este es el de los de 4 cilindros, entonces son 13 de 4 cilindros, su media de frenado es de 137.5 pies y su desviación estándar de frenado de 5.8 pies. En el caso de los automóviles de 6 cilindros fueron 12,
su media de frenado era de 136.3 pies y su desviación estándar de frenado de 9.7 pies. Entonces vamos a opciones, a ver aquí que le cambiamos. Aquí la afirmación es de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Entonces, como es mayor, aquí le vamos a poner mayor y le vamos a dar OK. OK, y vamos a analizar los datos. Una muestra de 13 vehículos, la primera muestra con su media de frenado 137.5 pies la media y la desviación estándar 5.8 pies y el error estándar de 1.6 pies. En el caso de los automóviles de 6 cilindros fue una muestra de 12 vehículos con una media de frenado de 136.3 pies y una desviación estándar de frenado de 9.7 pies y su error estándar de 2.8 pies por los vehículos de 6 cilindros. La diferencia entre la muestra 1 menos la muestra 2 y su diferencia estimada es de 1.20. El intervalo de confianza, el del lado inferior es de menos 4.42 y la diferencia de la prueba, aquí tenemos que su valor T es 0.37 y el valor P es de 0.357. Su diferencia es de igual a 17. Entonces aquí vemos que el valor P es mayor que el 0.05 del nivel de significancia. Entonces aquí no se rechaza la hipótesis nula, entonces se acepta la hipótesis nula como tal y vamos a constatar esto con sacando el intervalo con la diferencia. Nos vamos a la muestra T para sacar el intervalo y hacemos todo. Nos vamos a opciones y aquí hacemos la diferencia de la hipótesis y le damos OK y vamos a ver el intervalo. Entonces igual aquí vemos el intervalo menor, el intervalo inferior es negativo y el intervalo superior es positivo y vemos que puede existir el 0 en este intervalo, por lo que se acepta la hipótesis nula de que vamos a ver que la afirmación es que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Entonces la hipótesis nula dice que es igual la huella de frenado, la media de frenado. Entonces podemos rechazar la afirmación. Rechazamos la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Y entonces se rechaza esta afirmación y se acepta la hipótesis nula que dice que la huella de frenado es igual. La huella de frenado de los automóviles de 4 cilindros es igual a la huella de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Entonces no hay mayor diferencia en eso. Así queda este ejercicio. Ahora vamos a ver inferencia acerca de dos medias. Vamos a resolver un ejemplo y un ejercicio. Y es la inferencia acerca de dos medias, es muestras dependientes. Ejemplo, calificación con base en el consumo del combustible de automóviles. Dice, a continuación se incluyen las calificaciones con base en el consumo de combustibles en millas por galón, combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema, según datos de USA Today. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema
y determina el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Entonces, para resolver este ejercicio nos vamos a Minitab, Stat, Basic Statistics y en Pair T, datos pareados T. Aquí, antes que nada, ya tengo capturados los datos. Aquí está nuevo sistema, antiguo sistema, es la columna 1 y la columna 2. Entonces otra vez nos venimos a Basic Statistics, datos pareados T, y vamos a agregar aquí primero vamos a hacer datos sumarizados. No, cada muestra está en su columna. Cada muestra está en su columna. Ok, el antiguo sistema es el 1 contra el nuevo sistema. Nos vamos a opciones. El nivel de significancia es de 99. 99, ¿por qué? Porque está pidiendo un nivel de significancia del punto 01. Y punto 01 más 99 da 1, que es el total de la muestra. Entonces nos vamos a la hipótesis nula. La hipótesis nula siempre va a ser igual a 0, es una igualdad. Y la hipótesis alternativa, vamos a ver que nos está preguntando el ejercicio, dice que la afirmación, vamos a someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Entonces son más elevadas, lo vamos a poner en mayor. Vamos a dar OK, vamos a dar OK, y nos aparecen los datos aquí. Entonces aquí vemos datos pareados T, el antiguo sistema de calificación contra el nuevo sistema de calificación, y nos dice que las muestras son del antiguo sistema de calificación, son 20, su desviación, la media de esa calificación es de 22.70, su desviación estándar es de 5.37 y el error estándar de la media es de 1.20. En los datos del nuevo sistema de calificación son 20 las muestras, la media es de 20.35, la desviación estándar es de 4.72, el error estándar de la media es de 1.05 en el nuevo sistema de calificación. La diferencia, pues tenemos 20 muestras diferentes, su media es de 2.35, su desviación estándar es de 0.745 y su error estándar de la media es de 0.167. Entonces aquí vemos que en el intervalo de confianza, el intervalo menor es de 1.927 y la prueba T, la diferencia de la media de la prueba T, tenemos que el valor T es de 14.10 y el valor P es de 0.0000, y el hecho de que sean puros ceros es porque Minitab solamente marca 3 dígitos decimales y aquí debería de haber más decimales, pero con eso es suficiente para determinar esta prueba. Entonces la afirmación es de que la calificación del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema, y vamos a determinar el intervalo de confianza para la diferencia del sistema del antiguo sistema y al nuevo de calificación. Ok, entonces como el valor P es menor que el punto 01, tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que dice que los dos sistemas califican igual. Entonces, como rechazamos la hipótesis nula, nuestra hipótesis alternativa es de que es la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Entonces aquí aceptamos esta afirmación porque rechazamos la hipótesis nula. Entonces se constata que la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran efectivamente más elevadas que las del nuevo sistema.
Y para determinar el intervalo de confianza nos vamos ahí mismo en Basic Statistics, datos pareados T, nos vamos a opciones y aquí en la hipótesis alternativa damos que las diferencias son hipótesis diferenciadas. Entonces le damos OK y aquí nos va a salir el intervalo de confianza. Como pueden ver, son números positivos 1.873 y el intervalo mayor es 2.827. Entonces, como podemos ver aquí, no existe el 0 está más acá, más a la izquierda. Entonces no pueden ser iguales y por eso se rechaza la hipótesis nula. Entonces así queda este ejercicio, donde se acepta que la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema. Bien, pasamos al siguiente ejercicio, donde dice que ejercicios de costos de reparación de automóviles. Dice: a continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad. Según datos del Insurance Institute for Highway Safety, las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Dice: construye un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. Y la pregunta es: ¿hay alguna diferencia? Y tenemos que determinar el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Y aquí tenemos los datos: costos de reparación de la parte frontal y costos de reparación de la parte trasera. Entonces nos vamos a Minitab. Igualmente aquí ya los tengo previamente capturados. Aquí está costo de la parte frontal, costo de la reparación de la parte trasera. Entonces ya tenemos estos datos aquí. Nos vamos a Basic Statistics, datos pareados T, y ahora vamos a retirar estos. Y la prueba 1 dice que son costos de reparación de la parte frontal contra los costos de reparación de la parte trasera. En opciones, vamos a ver qué nos dice aquí, que la afirmación es de que para la media las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera, dice que si hay alguna diferencia. Entonces nada más dice que construyamos un intervalo de confianza. Ok, nada más dice que construyamos el intervalo de confianza. Entonces, pues como nada más es la construcción del intervalo, nos venimos aquí a hipótesis diferenciadas, pero le vamos a cambiar el nivel de confianza, porque el nivel de confianza es de 95, del punto 0.5 el nivel de significancia. Entonces aquí el nivel de confianza debe ser 95. La hipótesis nula pues es 0 y la hipótesis diferenciada es pues así, eso, diferenciada. Entonces ya le damos OK y vamos a ver que nos arrojan los datos. Bueno, dice costo de reparación de la parte frontal, 9 muestras, y la media del costo en dólares es de 2.669 y la desviación estándar de $1.461 y el error estándar de la media es de $487. El costo por reparación de la parte trasera, la media es de 1.830, la desviación estándar de 1.024 y el error estándar de la media de $341 de todos ellos, ¿no? Costos en dólares, vemos 9 muestras diferentes, la media de todas esas 9 muestras es de $840 y su desviación estándar de 1935. El error estándar de la media es de $645. Bien, tenemos un intervalo de confianza del 95%, que es menos $648, el nivel inferior del intervalo de confianza, y el nivel el nivel superior
del intervalo de confianza es $2,327. Entonces ya tenemos aquí la diferencia de la prueba T. El valor T es de 1.30 y el valor P es de $229. No, .229 el valor P. Ese es el porcentaje, la proporción. Eso no son dólares. Bien, entonces como el valor P es mayor al nivel de significancia de 0.05, entonces tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que dice que los costos de reparación de la parte frontal y el costo de reparación de la parte delantera de unos vehículos son iguales. Entonces aceptamos la hipótesis alternativa, que dice que los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. Si hay alguna diferencia, pues si hay muy poco la diferencia, podemos ver que más bien sí hay mucha diferencia entre el costo de reparación de la parte trasera y el costo de reparación de la parte delantera. Aquí vemos simplemente con las puras medias hay $840 de diferencia, las medias. Entonces si hay una diferencia de $840, y quiere decir que el costo de reparación de la parte frontal es mayor al costo de la reparación de la parte trasera. Entonces sí hay una diferencia, y esa diferencia es mayor. A continuación veremos la comparación de la variación de dos muestras. El objetivo es someter a prueba una afirmación acerca de desviaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales, y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Ejemplo de conteos de plaquetas. Dice: a continuación se incluyen muestras de conteos de plaquetas, que es el número por milímetros cúbicos, de hombres y mujeres elegidos al azar, según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utilice un nivel de significancia del .05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Entonces aquí nos vamos a Minitab, y ya tenemos capturada previamente lo que son las plaquetas. Aquí tenemos las plaquetas de las mujeres y las plaquetas de los hombres. Entonces aquí nos vamos a Stat, Basic Statistics, y nos vamos a dos varianzas. Aquí. Bueno, dice aquí que ambas muestras están en una columna. No, dice cada muestra está en su propia columna. Esta es la que vamos a elegir. Each sample is in own column. Ok, y luego nos vamos a la muestra 1, y aquí pues vamos a poner mujeres. En la muestra 2 vamos a poner hombres. Nos vamos a opciones. Es el 95% del nivel de confianza. La razón de la hipótesis nula es de que dividido la desviación estándar de la muestra 1, que son las mujeres, sobre la desviación estándar de la muestra 2, que son los hombres, debe de dar 1. En una división pues debe dar 1, esa es la igualdad. Y la hipótesis alternativa es de que son diferentes. Porque vamos a ver qué dice el ejercicio. Dice: según los conteos de plaquetas pueden provocar sangrado, mientras que los conteos muy elevados aumentan. Dice: someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Ok, entonces la hipótesis alternativa es diferente, la diferencia de la hipótesis. Y luego aquí dice: utilice la prueba y la
confianza los intervalos basados en una distribución normal. Entonces la vamos a escoger, que esta prueba en sus intervalos son parecidos a una distribución normal. Vamos a dar OK y nos vamos a ir a resultados. Aquí ya tiene preseleccionado el método, estadísticas, confidencias, el intervalo de confianza y la prueba. Le damos OK. En gráficas vamos a que nos dé el sumario, el histograma y una vista individual. OK. Entonces, para acá vamos a ver qué pasó aquí los hombres. OK, listo. OK, ya le damos OK. Vamos a ver qué resultados nos arroja. Aquí tenemos una vista ploteada de hombres y mujeres. Aquí vemos las mujeres como están más dispersas y aquí vemos los hombres como están más juntas. Entonces vamos a ver, aquí está el histograma de hombres y mujeres. Los hombres aquí se ve como traen una distribución más compacta, y aquí vemos como la distribución de las mujeres está más dispersa. Y aquí vamos a ver esta, pero antes de analizar estas gráficas nos venimos a los datos. Vamos a analizar los datos. Dice varianzas mujeres y hombres. Dice, el método, la hipótesis nula, que es la diferencia entre mujeres y hombres, es igual a 1, y la hipótesis alternativa es que la diferencia entre mujeres y hombres es diferente de 1 y el nivel de significancia es del 0.05. El método F o Fisher se está usando, ¿no? Este método es preciso nada más con datos de una distribución normal. Aquí están los datos estadísticos en la variable hombres y mujeres, el número de muestras en mujeres es de 27, la desviación estándar de las mujeres es de 75.993 y la varianza es de 5774.971. La desviación estándar o el intervalo de confianza de la desviación estándar es de 59.846 a 104.144. En los hombres las muestras es de 23, su desviación estándar es 62.106, la varianza es de 3857.127 y el intervalo de confianza de los hombres es de 48.032 al 87.901. Ok, la razón de la desviación estándar es de 1.24 y la razón de la varianza es de 1.497. El nivel de confianza del intervalo es del 95% y vemos la prueba F, que en intervalo de confianza de la desviación estándar es de 0.805 a 0.1833 y el intervalo de la razón de la varianza es de 0.648, el límite inferior y el límite superior 3.36. Bueno, la prueba dice que tenemos diferencia de 26 y 22. La prueba del estadístico es de 1.50 y el valor P es de 0.34. Entonces ya con estos datos aquí vemos que dice que si el nivel del valor P es menor al nivel de significancia, se rechaza la hipótesis nula. Entonces que no tenemos evidencia suficiente con este valor que es mayor que el 0.05, evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, ¿no? Entonces, ¿qué nos está tratando de decir? Que si son iguales. Vamos a ver qué dice el ejercicio. Dice: someta a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen contados de plaquetas con la misma desviación estándar. Entonces, así es. Y nos vamos a las gráficas. Vemos aquí la desviación estándar del valor P
nos da 1.2 y cacho. Tenemos el intervalo de confianza de las mujeres y su desviación estándar, y vemos el intervalo de confianza de los hombres y su desviación estándar. Es un poco menor que la de las mujeres, pero podemos ver que algunos puntos del intervalo de confianza de las mujeres son los mismos puntos que el intervalo de confianza de la desviación estándar de los hombres. Entonces todos estos puntos aquí, todo esto que se ve aquí, estos puntos pueden ser iguales en los hombres y en las mujeres, en el conteo de plaquetas de hombres y de mujeres. Entonces aquí vemos el de las mujeres y nos da sus datos, que el cuartil 1, 259, la mediana es de 284, el cuartil 3, 3.64, 364.5, y el rango del intervalo de confianza es de 105.5. Número de muestras 27, y aquí es lo mismo, ¿no? Número de muestras 23. Entonces existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, para no rechazar la hipótesis nula, que significa que sí hay una igualdad en el conteo de plaquetas. Entonces nos venimos al ejercicio y podemos constatar la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con la misma desviación estándar. Entonces se acepta esta afirmación. Bien, nos vamos al ejercicio número 2, dice comparación de la variación de dos muestras, y es un ejercicio de discriminación. Dice: los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito, según datos de Debating the Use of Statistical Evidence and Allegations of Age Discrimination de Barry y Boland, American Statisticians, volumen 58, número 2. Dice: utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Entonces de aquí nos vamos nuevamente a Minitab y le vamos a agregar ahora otros datos. Bien, entonces aquí ya tenemos en la columna 10 y en la columna 11 los solicitantes sin éxito, y en la columna 11 los solicitantes sin éxito. Vamos a ver. Con éxito. Vamos a los datos. Basic Statistics, dos varianzas. Cada muestra está en su propia columna, y nos venimos aquí y vemos solicitantes sin éxitos y solicitantes con éxito. Vamos, resultados ya están seleccionados, ok. Gráficas, todo está seleccionado, ok. Opciones, el 95% del nivel de confianza, vamos a ver, sí, el 0.05. Ya quedamos que la razón hipotética es de 1 y la hipótesis alternativa es diferente. Vamos a ver. Someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Ok, entonces la hipótesis nula, que es igual, y la hipótesis alternativa es que es diferente. Y vamos a decir que tiene una distribución normal. Ok, vemos los datos. Aquí tenemos la gráfica ploteada. Aquí vemos que están un poquito más dispersos estos que estos. Vamos a ver cuáles están. No, están más dispersos los solicitantes con éxito. Entonces podemos verlo ahí con esta gráfica. Aquí vemos el histograma. Está más hacia la derecha los solicitantes sin éxito. Los solicitantes con éxito están más dispersos. Entonces primero vamos a usar los datos y luego analizamos la gráfica esta. Dice: método, solicitantes sin éxito, solicitantes con éxito, la diferencia es igual a 1, más bien la igualdad, la hipótesis nula es igual a 1, la hipótesis alternativa, solicitantes sin éxito contra solicitantes con éxito, debe ser diferente a 1, y el nivel de significancia del 0.05, el método F. Estamos usando el método F para esta prueba. Los datos estadísticos, la variable solicitantes con sin éxito son 23 muestras, su desviación estándar es 7.22, la varianza 52.134 y su
intervalo de confianza del 5.58 y el límite inferior y el límite superior es de 10.219. En los solitantes con éxito se realizaron 30 muestras, su desviación estándar es de 5.884 y la varianza de 34.616. El intervalo de confianza de 4.686, el límite inferior y su límite superior es 7.909. Bien, el radio estándar de la razón de la desviación estándar es de 1.227 y la razón de la varianza es 1.506. El intervalo de confianza es del 95% y aquí lo vemos, está del punto 831 al 1.853. El intervalo de confianza de la varianza, de la razón de la varianza es de 0.690, el límite inferior y el límite superior es de 3.434. La prueba F es de 22 muestras diferentes en el 1 y 29 muestras diferentes en el 2. El dato estadístico es de 1.51 y el valor P es de 299. Entonces aquí viendo el valor P, pues se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula con este valor P. Entonces, si no se rechaza la hipótesis nula, se acepta que hay igualdad. Entonces nos vamos al ejercicio y decimos, como sometimos a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar, entonces es una igualdad, entonces se acepta la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar, y eso lo vamos a poder constatar con esta gráfica. Aquí vemos esta gráfica y desde que inicia límite inferior de los solicitantes sin éxito con el límite superior, hasta el límite superior de solicitantes sin éxito, todos estos puntos caben en la misma recta, son los mismos, entonces sí puede haber una igualdad ahí. Entonces aceptamos la hipótesis nula de que es igualdad, entonces se acepta la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Y con esto terminamos los ejercicios y pasamos a la segunda parte de esta tarea. Herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. En esta ocasión vamos a hacer un par de ejercicios ya relacionados con estas herramientas estadísticas. En este caso vamos a poner incidentes por hora general. Esta es una gráfica de llamadas realizadas al 911 en un día. En las 12 horas del día están en rojo y las 12 horas de la noche, de la tarde noche, están en azul. Dice, el ejercicio es llamadas al 911. De una gráfica de datos obtenidos de llamadas al 911 en un periodo de 24 horas, divididos por hora en dos turnos, el del día y el de noche. De las 691 llamadas realizadas en el turno de día, la cantidad en la hora pico es de 70 llamadas, o sea, la hora que más realizadas, en la hora que más llamadas se realizaron fueron 70 llamadas en el turno de día, y en el turno de noche fueron 738 llamadas realizadas el turno de noche, con 90 llamadas en la hora pico, que es la hora que más recibió llamadas. Dice, utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de llamadas realizadas en la hora pico de cada turno es mayor el de noche que el de día. Entonces nos vamos a ir a Minitab. Y ya tenemos aquí las columnas de día y de noche. Nos vamos a Stat, Basic Statics, y nos vamos a dos proporciones. Bueno, aquí ya tenemos los datos. Más bien hay que capturar los datos. En la prueba 1, que es el de día, son 691 llamadas con 70 llamadas en la hora pico. 70 llamadas en la hora pico con 691 llamadas. Y en el de los turnos de noche es de 90 llamadas
con 738. Vamos a ver opciones, nos vamos a opciones. 95% del nivel de significancia, la hipótesis nula es igualdad, son ceros, y estamos diciendo que el porcentaje de llamadas realizadas en la hora pico el de turno es mayor el de la noche que el del día. Entonces vamos a poner mayor aquí, mayor, y el método es la proporción. Le damos OK y damos OK y nos va a arrojar los datos. Entonces vamos a ver qué nos dice. La prueba 1 son 70, que es el de día, son 691 llamadas, y su proporción, la proporción de la prueba es de 0.101. Y la prueba 2 son 90 llamadas en la hora de pico, 738 llamadas en una hora, de 700 llamadas, 90 son la hora pico, y su proporción es de 0.1219. Y aquí vemos la diferencia, P1 menos P2. La diferencia estimada es de menos 0.0206, y el límite inferior del intervalo es de menos 0.048, y la diferencia de la prueba, el punto Z es menos 1.24 y el valor P es de 0.892. Entonces con esto, como es mayor, el 0.892 es mayor al 0.05 del nivel de significancia, no rechazamos la hipótesis nula. Entonces aceptamos que hay una igualdad en las medias. Entonces vamos a ver cómo queda. Dice someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de llamadas realizadas en la hora pico de cada turno es mayor el de la noche que el del día. Entonces no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, así es que no se acepta la afirmación, y se diría o se propondría que el porcentaje de llamadas realizadas en la hora pico del día es igual al porcentaje de llamadas que se realiza en la hora pico, la hora que más tiene llamadas, en el turno de la noche. Así es como queda este ejercicio, y nos vamos al siguiente ejercicio, que es dice: de la gráfica anterior, construye un intervalo de confianza del 95% para las llamadas realizadas en el turno de día y de las llamadas realizadas en el turno de noche. ¿Hay alguna diferencia? Y determina el intervalo de confianza para esa diferencia. Bueno, nos venimos a Basic Statistics, dos varianzas. Aquí cada muestra está en su propia columna, y aquí vamos a poner de día y aquí vamos a poner de noche. Resultados, ok. Gráficas también, ok. Y damos ok. Aquí tenemos ya las gráficas. Primero vamos a analizar los datos. Prueba 12, son 12 horas de día, 12 horas de noche. La desviación estándar es de 13.27, de 13.527, y la varianza es de 182.992. Su intervalo de confianza es de 9.583,
el límite inferior y el límite superior es de 22.968. En el turno de noche también son 12 horas. La desviación estándar es 14.756 y la varianza es 1217.727. Su intervalo de confianza de 10.453 y el límite inferior y el límite superior es 25.053. Ya tenemos todos los datos. Entonces el valor P de 0.778, entonces es mayor del nivel de significancia del 0.05. Entonces aquí hay evidencia suficiente para no rechazar la hipótesis nula. Aquí podemos ver el histograma como está más distribuido, más uniformemente distribuido el de la noche que el del día, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿hay alguna diferencia? Y podemos ver que nos dice si hay una diferencia. Vamos a ver. Esto no es. Aquí está. De día y de noche. Entonces, ¿qué diferencia hay? No, pues son casi iguales. Entonces este es nuestro intervalo de confianza. Son casi iguales, como se pueden ver. Entonces son muy parecidas. Entonces así es como va a quedar el intervalo de confianza. Muchas gracias, espero les haya gustado la información.